que hoy vamos a conversar con Matías Belmar y una iniciativa, un emprendimiento, una historia sobre el chocolate, el dulce proceso del chocolate en el mundo desde que surgió. Matías Belmar, te doy una muy cordial bienvenida y un estrechón de manos. Un gracias por aceptar esta conversación. Vamos con el Gracias. chocolate, Matías. Vamos con el chocolate. Muchas gracias, Marcela. A ver, hasta donde entendemos, Matías, por la historia, eh, Hernán Cortés y sus malhechores salidos de España, tanto como los Pizarro y los Almagro y toditos ellos, encontraron en Centroamérica y concretamente en México el uso del chocolate, de esa pepa de cacao que después resultó ser una cosa casi mágica, ¿no? ¿Es esto así o hay pueblos, historias en el mundo anteriores a la indoamericana? Sí, qué buena. Bien. Mira, hay algunas historias anteriores, por ejemplo, se cuenta que cuando llegaron los pizarros acá, en las costas de Manta, ya habían embarcaciones grandes, que eran de los manteños huancavilcas, y que ellos hacían justamente viajes hasta Mesoamérica, cambiaban comercio. Entonces, justamente, eh, cuando llegaron acá los españoles, conocieron a grandes embarcaciones de pueblos precolombinos, ecuatorianos, que transportaban hasta 15 toneladas de comercio, y entre esos comerciaban cacao. Entonces también se entiende, último descubrimiento de aproximadamente 2012, en Palanda, en la Amazonía ecuatoriana, se descubrió que aquí la cultura mayo chinchipe, entiéndose unos 5.000 años atrás, fueron los primeros en domesticar el cacao. Y lo tenían también como moneda, intercambio, intercambiada con espondylus. Entonces las historias son mucho anteriores a Cortés. Después, claro, el cacao entonces se entiende que desde aquí de Ecuador viaja y es originario de la Amazonía ecuatoriana. Correcto, Matías. Ahora voy con otra pregunta. El cacao parece haber sido en la historia humana un elemento multidimensional, no solamente alimenticio, porque era pues la pepita esa amarga, ¿no? No se conocían sus componentes industriales actuales que dan con el chocolate. Esa pepita amarga que probablemente no era muy, la había, pero no era muy común, porque lo que conocemos que era que se convirtió en algún momento y en algún lugar también como moneda de intercambio, como medida del valor. ¿Es esto así o es mitología? No, es tal cual como tú lo dices. O sea, justamente esos descubrimientos lo que entendieron, que tomaban el cacao, claro, se tomaba amargo, se endulzaba, parece que con miel, pero también se le ponía, entiendo que ají. Era una bebida amarga que daba mucho vigor, que era tomada en rituales, y que efectivamente su semilla era intercambiada con moneda de cambio, era moneda. Se cambia fundamentalmente con los spondylus y con muchas otras cosas también. Entonces sí, así es. Cuando llega, porque la historia más fidedigna, porque hay muchas historias, ¿no es cierto?, en el brumoso pasado, en el confuso anterior del tiempo, pero lo más fidedigno, lo más claro tenemos con las referencias de los españoles en Centroamérica y en México, y quisiera saber si es cierto que a la llegada de Cortés, que quemó sus velas, claro, aquí nadie regresa. Aquí nos quedamos hasta conquistar. Tanto como Moctezuma, como Cuauhtémoc, ¿no es cierto?, le brindaron esta bebida como una señal amistosa, o esta pepa, o este alimento como una señal amistosa. ¿Es esto así, no es verdad o no? Sí, es tal cual como tú lo dices. Y nosotros tenemos justamente en esta obra una escena que cuenta justamente esto, ¿no? La recepción de Moctezuma a Hernán Cortés, y como se le explica al mismo que es una bebida de los dioses, que los tomaban, bueno, los guerreros y los tomaba la gente noble. Y le comparten esto a Hernán Cortés y él le gusta, aunque lo encuentra amargo y frío. Entonces,
él le pone azúcar, no precisamente Hernán Cortés, sino cuando viaja a las cortes europeas, ahí lo mejoran el chocolate, sobre todo en los conventos, y le van poniendo canela, vainilla, lo calientan y azúcar. Y eso fue lo que realmente causó que se expanda en Europa y se haga moda en las cortes europeas. Ahora entremos en otro elemento de la conquista y del encuentro de gente europea con el cacao, y es que con los conquistadores, con la espada también vino la cruz, y la cruz fue una como crucifixión para los pueblos amerindios, ¿no? Porque literalmente desaparecieron por la viruela. Bueno, vino la cruz y vinieron los monjes, vinieron los curas, vino la religión, y como su actividad era realmente intelectual, era religiosa, filosófica, se dedicaron en América a, ¿cómo te diría?, a darle valor agregado a ciertos frutos americanos, al cacao, y ahí empiezan los tratamientos, las dulcificaciones de esta pepa en los conventos. Eso es lo que conozco, no quiero que tú me confirmes o pues al contrario, Matías. Sí, tal cual, justamente los conventos era donde más se sofisticaba esta bebida y, y donde pasaba entonces a las cortes y después justamente los conventos se fueron refinando cada vez más hasta que llegó la Revolución Industrial y ahí ellos ya lograron separar el cacao en dos subproductos, que es la manteca de cacao por un lado y la cocoa en polvo. Entonces ahí ya se volvió loca la industria gastronómica y empezó a hacer todo tipo de productos con cacao. Ahora, antes de pasar a otra pregunta que te quiero hacer, Matías Belmar, recuérdanos un poquito, porque yo mismo he perdido la pista de las capacidades, de las calidades nutrientes del cacao. ¿Qué Mm. son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué son buenas, Matías? Realmente se conoce como un superalimento y es bueno para muchas cosas, por ejemplo, combate la anemia, eh, el insomnio, daba mucho vigor y daba mucho vigor. El problema ahora, o sea, realmente el cacao como fruto, ya como fruta realmente, es superalimento, y después el problema es cuando se va procesando. Ahí el cacao muchas veces se va degradando, más que nada cuando se le mezcla con leche y cuando se le mezcla con azúcar. Pero si es que no se le mezcla con leche y con azúcar, y se come rico cacao amargo ecuatoriano, eh, ahí las propiedades son magníficas. Está lleno de minerales y de vitamina B, eh, y bueno, realmente hace súper bien para el estado anímico. Pero incluso se dice que sana el alma y cura el espíritu, el Ah, cacao. sin duda es un formidable y reconocido energético, ¿no? Eh, claro, no hay cómo negarles, pues, ¿no? Una calidad inventiva, producto de la ambición a los europeos en general. Llegada la revolución industrial, como tú bien anotas, porque ese es un momento crucial en la historia del mundo, llega la revolución maquinista y pues a los europeos se les ocurre industrializar y hacer apetitosa, más demandada a esta fruta, al cacao, y empiezan a chocolatearle, por así decirlo, ¿no? Danos un poquito eso, Matías. Claro, fundamentalmente son muchos inventos que llegan en la revolución industrial. Uno es el que te decía, esta máquina capaz de comprimir el cacao hasta dividirlo en dos subproductos. O sea, extraerle todo su manteca. Entonces sacan la manteca de cacao, lo que fue muy bueno para la industria cosmética, y lo separan entonces con la cocoa, que es el cacao en polvo. Entonces ahí ya pueden ir mezclándolo. Mucho cacao, mucha manteca, pero sobre todo salen otros inventos como la leche en polvo, entonces lo mezclan con la leche en polvo y después lo mezclan con azúcar. Pero después se van volviendo locos en la industria chocolatera y le ponen a veces licor adentro, inventan el praliné, lo mezclan con avellana, inventan la Nutella o la yanduja. eh, y así van creando productos y productos y productos y productos, todo derivado del cacao y el Ecuador entonces se transforma en un país exportador, primerito mundo. Así es.
Así es. Hoy en día comemos chocolate todos, ¿no? Eh, Aquí en el Ecuador, como tú sabes bien, se mezcla mucho el cacao con leche, obviamente con endulzantes, y pierde esa calidad intrínseca del cacao que es el amargor, ese poquito de amargor. Recién en el Ecuador se está redescubriendo esa condición y hay plantas industriales hoy en día que están conservando lo que los europeos han mantenido muy valorado, ¿no? El amarguito del chocolate, porque comerte un chocolate aquí en el Ecuador, muy dulzón, a veces empalagoso, no es lo mismo que comértelo uno en Suiza o comértelo uno en Francia o en Italia o en Inglaterra, en donde se conserva el amargor. ¿Es así, no es verdad, Matías? Y tú lo notas súper bien. Sobre todo el chocolate amargo es hecho con cacao fino de aroma ecuatoriano. Y se respeta justamente ese amargor porque ahí está realmente la calidad del sabor, lo que más entienden, y se intenta de no ponerle azúcar tanto, sobre todo no mezclarlo con leche. Después los otros mezclas son ricas, sobre todo para es menos exigente. Pero la gente que más conoce de cacao lo prefiere más amargo. Sí. Sí, es así. Ahora, tú estás con nosotros, tú eres de Chile, Sí, Matías, y sí. eres un ecuatoriano más y nos gusta decirlo y reconocerlo y te agradecemos. ¿Cómo ves la industria? Porque fuimos siempre cacaoteros, ¿no? Habrás tú escuchado esa frase muy ecuatoriana y muy clasista sobre los pelucones, los aristócratas, las clases dominantes. Llamaban los gran cacao, ¿no? Por la exportación cacaotera del Ecuador, ¿no es cierto? Que volvió al país, de alguna manera le dio prosperidad. Ahora, Es. ¿cómo ves actualmente, Matías, el proceso de industrialización, de comercialización, de conversión del cacao en una fuente de divisas en el Ecuador? Sí, mira, pero lo que tú vienes diciendo es súper interesante. O sea, realmente Ecuador no es un país bananero, ni camaronero, ni petrolero, es un país originalmente cacaotero. Fue ese empuje, sobre todo en Guayaquil y las grandes haciendas, la que se movilizaron por la independencia. En Guayaquil tuvo la independencia antes que Quito, y fue justamente mucho por los gran cacao, los grandes personas que tenían haciendas y que fueron los motores de los primeros bancos, los Isaías, todos los gran cacao fueron los primeros dueños de los bancos acá en Ecuador. Entonces eso se dio la vuelta tremendo, ¿no? Porque después llegaron plagas, llegó la fiebre amarilla, la industria cacaotera se derrumbó, fueron las cruces sobre el agua en ese entonces. Todo esto justamente debido a que cayó una plaga y que toda, como era monocultivo, justamente les cayó a todos. Entonces la industria cacaotera se desmoronó. Entonces Ecuador cayó una tremenda crisis social. Entonces eso pasó por el cacao y las haciendas, las gigantescas haciendas tuvieron que ser parceladas para responder a los acreedores. Entonces lo bueno de eso es que ahora el cacao ya no hay monocultivo, no hay tanto como había antes. Entonces la especie se volvió a refinar, la relación entre los productores con la tierra y con la gente que cultiva el cacao es distinta. Ya no es una relación tanto de explotación como era antes en las grandes haciendas, sino que es otro tipo de relación. Entonces, ahora la industria en el chocolate ecuatoriano se relaciona de diferente manera. Y ahí están los ejemplos de Pacari, Hoja Verde, República del Cacao, donde ellos mueven la industria, en este caso, pero de una manera mucho más consciente, con el medio ambiente, eh, con, eh, con la responsabilidad social, con la cadena de valor. Tú lo has dicho, Matías Belmar. El cacao tiene también un nexo, un vínculo de carácter político, porque de la mano del cacao viene al Ecuador la revolución liberal y el final, la agonía, por fin, de el feudalismo terrateniente tan afincado en la sierra, sobre todo, y dominio político de esta gente. Y claro, al principio se vuelve pues
producción explotadora, inhumana, antisocial. Y está bien lo que acabas de anotar, Matías, y nos lo recuerdas a los ecuatorianos. La siembra, el cultivo, la industrialización, la comercialización del cacao se ha vuelto cada vez más democrática, más esparcida, más extensa. Y eso es bueno, Matías. Eso es ejemplar, totalmente ejemplar, porque por otro lado está África y la devastación del bosque es tremenda, se somete a esclavitud a mucha infancia para que puedan cosechar el cacao. Entonces todo esto tan rico que es el chocolate tiene un trasfondo social súper fuerte, que es interesante perseguir, porque si es que uno no solamente come, 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 come sin tener ni idea de lo que está pasando. En África está pasando lo que te digo, y por suerte, en buena hora, en Ecuador ha sido ejemplar, en este caso en la relación, cómo se maneja la industria cacautera. Matías Belmar, no tengas ninguna limitación en contarnos, porque el municipio te auspicia, también quien habla, este segmento en contarnos, ojalá estuvieras tú vinculado a algún emprendimiento del cacao, porque el sueño que tenemos los ecuatorianos a futuro es que, ¿por qué razón y por qué gracia los suizos que no tienen cacao? O los italianos que no lo Sí. tienen, o los españoles, o los franceses que importan cacao, ¿por qué no lo cultivan? ¿No es cierto? Sean los reyes del mundo del chocolate e ingresan una gran cantidad de divisas a través de eso. Eso aspiraríamos para nuestro país, Matías. Totalmente, sí que Ecuador tiene la mayor variedad en especies. Se creó aquí una especie que el CN51, entiendo, una especie de cacao el más rendidor, que lo hizo un señor Carlos Naranjo, entiendo que era un agrónomo ecuatoriano, le puso su nombre a la especie esta que hizo, pero el cacao fino de aroma es originario de Ecuador y tiene nombre de origen. Entonces, el potencial que tiene Ecuador es grandísimo, como tú dices. Otros países que ni tienen cacao, basan su industria en una buena parte en todo lo que venden, son miles de millones de dólares que mueve la industria chocolatera. Sí, nosotros haciendo una como síntesis, América Latina, nuestro país querido, el tuyo, Chile, el tuyo menos, porque Ah, allí hay una grande eclosión de emprendimiento, ¿no? Somos el subcontinente del valor. Quisiéramos ser alguna vez el subcontinente del plusvalor. Sí, sí me estoy explicando, Matías, ¿no? sí, totalmente. Ojalá se dé el paso. Por suerte el cacao, digo, el chocolate es un buen ejemplo de cómo se da ese paso. Ahora el cacao también se exporta, ya digo, el chocolate se exporta. Perdón, es interesante la diferencia, yo me confundo muchas veces, ¿no? Pero una cosa es, como tú dices, el fruto, el cacao, donde antes se exportaba la semilla para que otros países lo transformen en chocolate y lo vuelvan a importar a nosotros. Entonces, ahora es ejemplar como desde aquí ya se relacionan con los productores, se crea el chocolate y desde aquí se exporta, se ganan un montón de premios. Todas estas que te mencioné, y muchísimos más, han ganado premios por todos lados y no solamente por la calidad y también la originalidad de sus mezclas, sino porque es distinto el cacao en Esmeralda que en Galápagos, que en Pichincha, que en Machala, que en Manabí. Y todos estos tienen un distinto gusto. La gente que lo sabe degustar lo entiende. Y son todos distintos. Claro, lo que dice Matías es cierto, ¿no? Así como la uva y su proceso de industrialización, que es el vino, tiene catadores, ¿no? Esa gente que nace con una sensibilidad especialísima en las papilas y puede diferenciar cualquier cantidad de variaciones de la uva y de la fermentación. También el cacao está sujeto a eso, ¿no? Catadores de cacao, porque se cree que es un monocultivo, pero eso es un error, Matías. Como tú bien anotas, es un cultivo multidimensional, porque no es lo mismo el de Machala que el de Manabí, que el de Galápagos, que el de la Amazonía, en fin. Así que te voy a preguntar sobre esta biodiversidad del cacao, Matías. Sí, justamente lo que tú de nuevo notas,
la biodiversidad es toda la diferencia. Porque imagínate que antes, cuando éramos república incipiente, que dependíamos del cacao, eran miles de hectáreas. Entonces ahí se devastaban los mangos, los guayacanes, los ceibos, todo abajo, chao, todo se iba para abajo. Y sin embargo, ahora la sombra de esos árboles protegen al cacao, le dan un gusto especial. Además, en Ecuador hay muchos pisos climáticos. Yo hace poquito estuve en Gualea, en Pichincha, y había un cacao increíblemente rico. Distinto totalmente al que hay en Machala, gente que lo logra entender. Sí. Bueno, Matías, quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo estás tú como chileno, fraterno, hermano, aquí con nosotros los ecuatorianos? Cuéntanos, Matías. Yo realmente soy ecuatoriano de nacimiento, nací en Guayaquil, 9 de octubre, pero me fui a vivir muy pronto a Chile, aprendí a hablar en Chile. Entonces, el acento no se me va y volví acá a Ecuador hace unos 13 años de vuelta. He venido para Bueno, acá, me voy para acá. Mi madre es ecuatoriana, mi padre es chileno, entonces ahí voy y vuelvo. Pero soy ecuatoriano yo. vas y vienes. Eres Matías Belmar, el lanzadera. Sí, Oye, cuéntanos, al tiro nomás, po, al tiro nomás, tiro po, nomás. cuéntanos. ¿Hay Ah, cacao en Chile? no, no lo hay. En absoluto. Y justamente está en esta franja climática, ¿no? Que va de la línea de Capricornio al Capricornio al trópico de Cáncer, pasando por la mitad del mundo. Entonces nosotros tenemos la mayor variedad, pero no nos llega a Chile, no llegan los mangos, no llega el plátano. Allá lo que hay rico es la uva, la manzana, la frutilla, el durazno, eso. Pero acá nada que nada. Bueno, Matías, nos has abierto el apetito y te agradecemos también por eso. Te estrecho la mano, te felicito. Esta es Gracias. tu casa siempre y ya Muchas nos veremos gracias. pronto de nuevo, ¿no? Sí, vayan a visitarnos entonces en el Teatro del CCI. Estamos con esta obra sábados y domingos a las 12 del mediodía. Obra familiar. Muy bien, Matías, gracias. Gracias a ti.